Un saludo muy especial a todos los televidentes. Estamos en Vitalidad y Salud, una visión en el espíritu, en la mente y en la ciencia para el bienestar de todos. Este programa está diseñado para aprender de muchas facetas de la investigación, de las ciencias sociales, de la investigación científica y también de toda aquella casuística que en las medicinas tradicionales han tenido un legado de certidumbre en cuanto a la realización de lo que se necesita para curar una persona. Es decir, a los hechos basados en la evidencia. Nuestro grupo Hipersanar es un grupo multidisciplinario. En este grupo hay personas con maestría en PNL, con maestría en pedagogía, hay generator en la cibernética social proporcionalista, doctores y doctoras especializados en la casuística médica hospitalaria de urgencias, homeópatas puros que son asesores de confianza, que han estado con el premio Nobel Vitulcas en un doctorado y antes en una maestría con los grandes maestros. Entonces, hemos recopilado una cantidad de información y buscando, como les decía, ese campo holístico, multidisciplinario, donde en ese campo multidisciplinario acojamos de diferentes disciplinas de la investigación sanadora qué es lo que necesita un paciente. Hay pacientes que de pronto no están diseñados para meterse en la cámara hiperbárica. Entonces no los tratamos con medicina hiperbárica, sino con medicina del ozono, que tiene un altísimo porcentaje de consonancia y resonancia con la medicina hiperbárica. Ya les hablaba de que la medicina hiperbárica se trata de presurizar los líquidos del cuerpo para que esos líquidos, al ser presurizados con oxígeno, se desintoxiquen. Ese líquido es el matriz extracelular, que son las 3/4 partes de nuestro cuerpo, y al oxigenarse hace una renovación, una desintoxicación. Se mejora el cerebro, se mejora los ojos, la retina, la vascularización que va al cerebro, la vascularización, venas y arterias que se multiplican por millones, las pequeñas venitas, para llegar a mejor irrigación sanguínea a los ojos y reparar incluso la retina. Para el oído, en una sordera súbita, la medicina hiperbárica es maravillosa. Si alguien pierde el oído por algún impacto emocional o de cambio brusco de temperatura, si antes de 4 horas se mete en la cámara hiperbárica, tiene casi que el 100%, casi, de probabilidades de aliviarse al 100% también, porque no se somete a sufrimiento el nervio óptico. La rapidez con que se logra introducir al paciente en un protocolo de tratamiento es crucial. Hay pacientes que son descuidados y no se debe ser descuidado. Ante cualquier síntoma de alerta, recurrir inmediatamente al médico. Y a quien deben de recurrir es primero al médico del hospital de urgencias. Allí en el hospital es donde está el laboratorio, donde está la primera investigación de mirar qué es lo que sucede y luego llegar a nosotros. Si llegan a nosotros, también como médicos generales, tenemos que investigar qué es, pero no tenemos los aparatos de auscultación y pruebas de laboratorio. Entonces es muy importante tenerlo allí. Continuamos con los pulmones, por ejemplo, en la medicina hiperbárica, donde el pulmón se limpia. Una persona que haya estado contaminada, que fume o que haya consumido drogas,
no solamente le limpia el cerebro, sino que le limpia el pulmón. De tal manera que 28 sesiones de cámara hiperbárica a alguien que quiera dejar, se utiliza la homeopatía para que se le quite la ansiedad de fumar, pero se utiliza la medicina hiperbárica para limpiar el pulmón. Es muy importante la medicina hiperbárica en la reparación de las úlceras, es muy importante la medicina hiperbárica para el colon y para activar los mecanismos de defensa que están en las mucosas de los intestinos. Es muy importante la medicina hiperbárica para vitalizar, digamos, los órganos genitales, el aparato reproductor masculino y femenino. Hay personas que nos han llegado intentando tener hijos. Sometemos a la esposa y al esposo a protocolos de cámara hiperbárica y resulta que a las 14 sesiones, después de 9 años de intento, entonces esta pareja logra concebir. Es muy importante lo que se hace en esa parte interna, porque cuando no hay buena vascularización, no hay buena vitalización. Al vascularizarse bien el organismo, al irrigarse el oxígeno por todo el campo de todos los tejidos y órganos corporales, esa vitalidad hace que haya mejor regeneración y se tienda a que haya mejor reproducción en el caso del aparato reproductor masculino y femenino, a no ser de que haya otras cosas mecánicas en las cuales es muy importante que intervenga o el urólogo, el ginecólogo y el especialista del caso, el endocrinólogo. Muy bien, continuamos sistémicamente con que la medicina hiperbárica es muy importante para la reproducción de los huesos y de los cartílagos. Pero también les había hablado de que aunque a una persona sometida a 56 sesiones de cámara hiperbárica es increíble lo que se hace de incremento vascular para que huesos y cartílagos vuelvan a revitalizarse. Al revitalizarse, entonces se desintoxica, se desinflama, se multiplican los fibroblastos reparadores de hueso, reparadores de tejido conectivo, reparadores de cartílago. Y es increíble cómo vuelve a nacer el cartílago donde antes estaba desgastado y oprimido. Casualmente tenemos por aquí a Pedronel Giraldo. Pues Pedronel tuvo su enfermedad de fibromialgia y osteosporosis. Es un dolor generalizado en huesos y músculos, más que todo en el músculo, pero como tenía osteosporosis, hay una parte entre el músculo y el hueso, y ese periósteo que se llama, sufre mucho y genera dolores muy fuertes. Pues escuchemos a Pedro Giraldo para que ustedes se den cuenta qué es lo que nosotros hacemos aquí, porque le hicimos terapia de homeopatía e hiperbárica y ozono. Entonces, esa terapia múltiple, él puede dar testimonio de qué fue lo que sintió y cómo se recuperó. Don Pedro, ¿qué era lo que usted tenía? ¿Qué fue lo que comenzó usted a sentir en el cuerpo? ¿Qué dolor tenía? ¿Qué era lo que le pasaba? A mí me cogió un dolor en el brazo izquierdo terrible, que iba al hospital y me aplicaban una inyección para calmar. Y me calmaba esa noche y al otro día la segunda vez me mandaron Tramadol y me sirvió. Y al otro día me cogió ese dolor tan horrible otra vez y tomé Tramadol y antes me aumentó más el dolor, pero horrible. Me aguanté como 2 horas, me tuve que ir para el hospital y entonces ya me aplicaron una inyección de, no sé qué sería, un calmante. Y también pasé aliviado esa noche y al otro día. Y seguí tomando, me mandaron de esa acetaminofén.
Y seguí tomando eso y no me quitaba el dolor, me calmaba algo nada más. Entonces ya como la esposa mía estaba viniendo aquí de hacía días, entonces me dijeron que nos viniéramos para acá y nos vinimos. Y desde el primer día que vine me mandó el doctor un tratamiento y cámaras, 60 cámaras. Y desde la primera vez comencé a tomar el tratamiento y se me fue el dolor y seguí en las cámaras y seguí tomando el acetaminofén y el doctor me dijo que seguía pues tomando a ver y después me dijo a los días yo no volví a sentir dolor de nada y el doctor me dijo que, le dije que seguía tomando acetaminofén y me dijo que las dejara ver y las dejé y yo no volví a sentir nada, no he vuelto a sentir nada, nada absolutamente. Y tenía prohibido hasta trabajar y yo trabajo y hago cosas y ya no siento nada, nada. Ya todo está súper bien. ¿Recomendaría a la gente que viniera aquí y se hiciera tratamiento con él? Ave María, no hay mejor que venir aquí. Es que yo estaba sin saber qué hacer de ese dolor tan terrible, que era que no lo aguantaba, horrible, horrible. Y vine aquí y adiós, se me quitó el dolor totalmente. ¿Y a su señora esposa cómo le está yendo con los tratamientos? Mi esposa estaba, pero esa sí estaba ahora casi inválida de la columna y aquí le han hecho terapias y en la cámara y ya está aliviada. Estaba que cogía una taza, por ejemplo, de litro, por ejemplo, y que ahí no podía con ella, le caía. Y ya está aliviada totalmente de eso, ya trabaja y terminó las cámaras y sigue haciendo que para reforzarse porque quedó muy amañada porque estaba casi inválida. Y de la asfixia también sufre asfixia y ya le mermó muchísimo, ya que no se asfixia, no siente casi nada ya de asfixia. Está aliviado ya haciendo las cámaras por reforzarse. Hemos recorrido en la medicina hiperbárica el organismo. Lo más importante es la renovación celular. Es un renovador, es un desintoxicador, es un tratamiento que hace que todos los órganos del cuerpo entren en un proceso de oxigenación, de limpieza, de renovación, de multiplicación celular. Rejuvenece los tejidos. Hemos tenido personas con edad metabólica, por ejemplo, alguien que llega con 73 años, pero su edad metabólica es de 93. Tiene cierto deterioro en su sistema vascular periférico y óseo. Después de hacerle un protocolo de 60, este es tengo en la memoria, un gran industrial de la industria textil antioqueña. Después de someterlo a 60 sesiones de cámara hiperbárica con homeopatía coadyuvante, la edad metabólica de él no era 73 años, que es su edad biológica, era de 47 años y todo el mundo le decía: doctor, ¿usted qué se hizo? Él no podía caminar por el campo de golf. Después empezó a caminar perfectamente, sin dolor en las rodillas, con una vitalidad a toda prueba. La medicina hiperbárica es regeneradora total de todos los tejidos y órganos del cuerpo. Pero la ozonoterapia también tiene esa ventaja, no en tan alto porcentaje, siendo muy importante en otras cosas donde la medicina hiperbárica no es tan importante. Entonces, por ejemplo, para el tratamiento del glaucoma, la ozonoterapia es maravillosa. Para el tratamiento de la hernia discal, la ozonoterapia es muy puntual y maravillosa. Y el ozono es el gas que está en la capa superior de la atmósfera y que nos protege de la incidencia nociva de los rayos ultravioleta, protege la Tierra. Mucho se ha oído hablar de la capa de ozono. El ozono es el oxígeno primigenio. Y cuando nosotros sometemos a una terapia, a una persona, a una terapia de ozono, la sometemos a una oxigenación maximizada. Sin embargo, para tener un buen control de esa terapia
se necesita un equipo muy especial. Por ejemplo, hay equipos que pueden costar 500.000 pesos y de ahí para arriba muchísimo dinero. 25, 30, 100 millones o más. Todo depende de qué. Los científicos por muchos años han investigado acerca del ozono, la incidencia benéfica que tiene sobre el organismo. Pero el ozono es un gas muy corrosivo. Si nosotros cogemos una jeringa de cristal y extraemos oxígeno puro, en ese centímetro de oxígeno puro hay millones de moléculas. Cuando se trata de trabajar una hernia discal, entonces no son millones de moléculas, son 28 moléculas por mililitro, por centímetro cúbico, 28 moléculas de ozono. Y si tú hueles, cuando en un mililitro hay millones de moléculas de oxígeno y apenas 28 moléculas de ozono, hueles, es tan corrosivo que te hiere el olfato, lo sientes demasiado fuerte. Se necesita un aparato microdosificado, un aparato muy preciso, porque esas 28 moléculas por mililitros puestas sobre los músculos que están alrededor de los cartílagos, sin tocar directamente el cartílago, sin incidir sobre la médula espinal, se envuelve y llega el ozono como el oxígeno ozonizado, como una esponja, cubre alrededor de ese cartílago y lo que hace es primero desinflamar, incidir benéficamente sobre el sistema nervioso, o sea que quita el dolor, porque si hay dolor es porque los vasitos sanguíneos por inflamación están oprimidos. Si tú te oprimes un dedo fuerte, al cabo de un rato se va a poner morado y te va a doler, porque hay una alarma del sistema nervioso que no le está llegando oxígeno. Por eso cuando se inyecta el oxígeno en esa parte alrededor de la columna vertebral, solamente tocando el músculo y con una agujita muy pequeñita, ni molesta, entonces la persona va a sentir un descanso porque le va a llegar oxígeno. La virtud es que la oxigenación con oxígeno es una, pero con ozono, con esas 28 moléculas, se multiplica 10 veces más. Y otra virtud que tiene el ozono es que desgasta lo que está dañado. Alrededor del disco de la columna hay, digamos, una desflecación, una protusión, un elevamiento. Ya las células de cartílago, los cartilagoblastos, no están bien juntos, sino que están dilatados y este tejido está deteriorado. Cuando llega el ozono, el tejido deteriorado se disuelve y hace multiplicar más tejido para que el tejido bueno nazca y empiece a soldar. Hay gente que llega y nosotros le decimos, bueno, según el daño que tú tienes, tú te tienes que hacer 21 o 42 o 63 sesiones. Mientras más grande el daño y más tiempo haya permanecido y mientras más edad tenga una persona, hay que hacer más protocolos. Pero nosotros empezamos a hacer una renovación. Hay personas que a las 7 dicen, yo no he sentido nada. Y resulta que lo que estamos haciendo es frenar primero la enfermedad, el avance. Primero hay que frenar el tren antes de retrocederlo. El tren de la enfermedad hay que frenarlo. Y cuando se frena un tren, se demora a veces determinado tiempo y se gasta en recorrido mientras está frenando 3, 4, hasta 10 kilómetros, depende de la velocidad del tren. Entonces, nosotros necesitamos hacer un protocolo donde
frenemos primero la enfermedad, desintoxiquemos el cuerpo, empecemos la renovación de los vasculares, la renovación y regeneración celular antes de dar un veredicto verdadero de reparación. En eso, como nosotros somos sanadores en reparación, hacemos terapéutica de reparación, sabemos como una persona que quiere sembrar una matica de tomate, que no es inmediatamente cuando siembra la semilla que va a cultivar el tomate, que necesita 3 meses y medio y algunas veces 4 meses antes de cosechar el tomate. Bueno, el ozono, al llegar al organismo, determinada cantidad de moléculas, millones de moléculas de oxígeno mezcladas con determinada cantidad de moléculas de ozono, al oxigenar 10 veces más y al ser corrosivo sobre la limalla, cuando nosotros cogemos un metal, limamos y cae un residuo de ese metal pulverizado. Cuando nosotros nos movemos mucho y los huesos y los cartílagos están resecos, también cae una limalla. Osteofitos llaman, o sea, pequeños residuos de hueso o pequeños residuos de cartílago que quedan alrededor y molestan. El ozono disuelve esos osteofitos. Es muy importante para eso. Fuera de que incrementa también la vascularización, desinflama, ayuda contra el dolor. El ozono se aplica de diferentes maneras. Hay uno que se llama autohemoterapia mayor, donde se cogen 200 mililitros de oxígeno, de ozono y 200 mililitros de sangre, se mezcla muy especialmente con un anticoagulante y es la misma sangre del paciente, se mete vía venosa y ayuda increíblemente a combatir enfermedades de la sangre, enfermedades de hipercoagulación, de efectos de trombosis, porque deshace los trombos del organismo y repara muchísimo el tejido venoso. También se hace trabajo con ozono para las venas y para las varices, para los tejidos que están muy cargados de celulitis, de grasa. Lo que hace es desligar los cúmulos de grasa, desintoxicar lo que hay de tóxicos acumulados en esa grasa, que a veces es mucho, y si la persona se alimenta adecuadamente, al romper esos enlaces de grasa, logra ajustar, coheccionar, volver más duro su aparato muscular. Es decir, osteomuscularmente se vuelve una persona más fina, más consistente. El hueso se multiplica, más consistente, el cartílago se regenera, más consistente, los tejidos alrededor, que son tendones, tejido conectivo y músculo, pierden esa grasa y se vuelven más magros, más consistentes. Es muy importante el ozono para ello, pero es muy importante combinar alimentación y ejercicio. Eso es lo que podemos hablar a grandes pasos sobre el ozono y después hablamos más, porque el ozono interviene también en la oxigenación general del organismo. Al haber más oxigenación, hay más desintoxicación. Al haber mayor oxigenación y desintoxicación, hay más renovación. Quien no puede con la cámara hiperbárica, le hacemos un protocolo. Miremos entonces que nosotros estamos ligados en nuestra medicina cómo renovar, cómo desintoxicar, cómo rejuvenecer el organismo que por el maltrato, por los malos hábitos, por la contaminación ambiental, por la contaminación de los venenos con que se tratan las hortalizas, por las homotoxinas, es decir, la adrenalina y el cortisol
que genere el estrés, esa persona se intoxica, no tiene buena oxigenación y su cuerpo empieza a deteriorarse. Entonces vamos a evitar el deterioro. ¿Cómo? Con protocolos especiales de regeneración y renovación celular. No es lo mismo un carro chatarreado que un carro cuando se le renuevan las partes que necesita. Entonces vamos a hacer una renovación de las partes chatarreadas de nuestros órganos y músculos para que se componga. Pero muchas veces hay algo que nosotros también hacemos, sueroterapia. En la sueroterapia le damos elementos, vitaminas, minerales, oligoelementos, para sustituir lo que está muy bajo en el organismo. Hemos tenido personas que se han alimentado muy mal por estar atendiendo, digamos, como un paciente que se me viene a la memoria de Chigorodó, que por atender un billar, muchas veces es tanta la tensión, tanta la llegada de gente y tanto lo que se le mete al trabajo que su alimentación era muy deficiente y empezó a tener serios problemas, graves problemas de salud y mucha falta de descanso. El cerebro se daña, el sistema nervioso se daña, el organismo se daña si no hay un buen descanso y una buena alimentación. Entonces tuvimos que someterlo rapidito a una desintoxicación por el estrés y a una sueroterapia para subirle de nuevo la energía. Tenemos esa dinámica de la sueroterapia, vitaminoterapia, renovación de los minerales que necesita el organismo. Sabemos que si a alguien le falta el calcio, se le cae el cabello, se aja la piel, se le parten las uñas. Entonces hay que darle el calcio necesario. Que si le falta magnesio o potasio, va a tener muchos calambres. Que si le falta litio, va a estar maníaco depresivo. Que si le falta el hierro, va a estar anémico. Se necesita que esos elementos lleguen de nuevo al organismo y se sustituyan adecuadamente. Tenemos otro tipo de terapias adyacentes. La medicina tradicional china tiene una cantidad de plantas medicinales y las hemos juntado en la naturopatía que nosotros manejamos, en la ayurveda que nosotros manejamos como medicina tibetana. Hay algunas plantas que no están acá, pero las que nosotros tenemos, porque hemos nacido en este trópico, son las justas y necesarias para nosotros. Sin embargo, la medicina tradicional china hace más de 5.000 años, el maestro que las descubrió, cuyo nombre complejo no recuerdo en este momento, descubrió que habían canales energéticos especiales y esos canales están comunicados con los órganos y con ciertas partes del cuerpo, con ciertos sistemas, con el sistema nervioso, con el sistema vascular periférico, con el sistema respiratorio, con el sistema endocrino. Y a veces se satura de energía una parte y esa saturación necesita que se ponga una agujita para extraer ese cúmulo que de ese canal o meridiano que al pasar por el hígado, por el riñón, descongestiona el hígado, descongestiona el riñón, o a veces se pone una moxibustión, que es como un tabaquito de Artemisa que se enciende y se coloca en ciertos puntos para potencializar la energía, para elevar la energía. Los órganos tienen etapas biológicas, un biorritmo, un biociclo. Entonces, un médico especialista en acupuntura estudia los meridianos, estudia todos los sistemas del cuerpo humano con respecto a los meridianos
y estudia el horario del hígado, del vaso, el horario metabólico, para de acuerdo a ese horario colocar una aguja especial o una moxa especial para sacar energía acumulada y nociva o para impulsar esa energía del cuerpo. Hay unas personas que reaccionan muy bien a la acupuntura, pero no todos reaccionan de igual manera. Por eso hemos visto que es muy importante profundizar en la acupuntura, pero también tener la homeopatía que cubre al mismo tiempo todos los meridianos. Sin embargo, algunas personas con la homeopatía no reaccionan tan bien como con la acupuntura. Si una persona, por ejemplo, ha sido muy intoxicada, ha tomado demasiadas drogas en su vida, se necesita desintoxicar en la cámara hiperbárica antes de que le obre la homeopatía. Pero se le puede ayudar con la acupuntura mientras tanto. El tóxico impide que la homeopatía obre adecuadamente, pero tenemos cómo desintoxicarla. Miren cómo nosotros ligamos nuestras terapias en Hipersanar para que la salud y la vitalidad de las personas se incrementen con nuestros protocolos. Bueno, tenemos entonces que utilizamos la parte bioenergética. Hay conexiones, como en los canales, entre órganos y órganos, de paso de los canales meridionales, y no solamente con la acupuntura se pueden reconectar, sino también con ciertos protocolos bioenergéticos, colocando un imán, colocando una especie de interconector para que entre uno y otro se establezca esa comunicación biomagnética, bioresonante, bioenergética del organismo. Y utilizamos ciertos protocolos bioenergéticos para este caso. La medicina tibetana que nosotros manejamos nos ayuda a que nosotros podamos mirar por tono y por vitalidad. Es decir, cuando está desvitalizado un hígado, al colocar la mano derecha sobre el hígado y al mirar el tono que tiene sobre la mano izquierda, caramba, vemos que la persona, si está bien del corazón, tiene mucho tono en el corazón, pero tiene poco tono en el hígado. Nos sirve para sintonizar cada parte del cuerpo y cómo está la energía. Y entonces nos ayuda a medir el medicamento homeopático o el protocolo necesario de otras disciplinas adyacentes, ya sea acupuntura, ya sea vitaminoterapia, porque si a alguien que tiene, aquí se mide en medicina tibetana la deficiencia de vitamina C. Si un remedio homeopático no le da la fuerza en esta parte, vamos a medir la vitamina C y vamos a ver que ya coge mucha fuerza. Este punto con la vitamina C se eleva, necesita vitamina C. Nos ayuda la medicina tibetana a determinar todas las zonas, regiones, sistemas del cuerpo humano para saber dónde tenemos que elevar la energía y con qué elementos, remedios, vitaminas y protocolos vamos a subir la energía. Porque si se sube la energía celular es de 90 nanovoltios, un nanovoltio es la millonésima parte de un voltio. Cuando está bajo un hígado, un riñón, una rodilla, no tiene 90 nanovoltios, sino muchísimo menos. Y hay unas tan deterioradas que tienen un pequeño voltaje. Pero cuando le ponemos el remedio, la vitamina, el elemento necesario, y volvemos a tocar la rodilla, esa rodilla tiene mucha consistencia. La medicina tibetana nos ayuda a sintonizar qué elemento, planta, mineral, remedio homeopático o protocolo necesita una persona. Hay otra cosa que nosotros llamamos nutricéutica. ¿Cómo nutrir al organismo?
se nutre también con vitaminas, se nutre también con minerales, pero apenas cumplen una función. ¿Cómo nutrir perfectamente a una persona? Si es una persona que tiene mucho gasto, ese gasto hay que suplirlo con carbohidratos, hay que suplirlo con cierta regulación de azúcares, hay que suplirlo con también cierta cantidad de proteínas. Nosotros tratamos aquí que ese metabolismo, respiración, exhalación, alimentación, excreción, sea la respiración adecuada, la alimentación adecuada, para que el gasto sea adecuado para cada quien. No es lo mismo una persona que tira asadón todo un día a alguien que está sentado en un escritorio. El que tira asadón necesita comerse sus huevitos, su chicharrón, sus frijoles, pero en abundancia. Este debe tasar un poquito menos, y la cantidad de azúcares, la cantidad de proteínas, la cantidad de carbohidratos se hace dentro de una alimentación adecuada. La nutricéptica y la nutrición tiene que ver. Manejamos algo que se llama blueprint. Resulta que hay personas que nacen en determinada época, y en determinada época hay convergencias. Últimamente sabemos que han habido eclipses, que cuando hay una tormenta solar salen huracanes, salen cambios climáticos tremendos, que las mareas se mueven con las fases del sol y de la luna. El hecho de que una persona haya nacido bajo la influencia astronómica en determinada época y en determinado año hace que también sea propicio a determinados cambios en su salud. Eso lo estudia la medicina astrofísica, el blueprint, y nosotros estudiamos el blueprint para adecuar a que las personas tengan un equilibrio y la influencia astromagnética, digámoslo así, sea contrarrestada, sea equilibrada, que no cargue con esa marca, con esa información dentro del software, dentro de su campo energético. Hay otra cosa que nosotros llamamos programación tricerebral. Hay personas que de pronto dicen: caramba, este hombre como es de trabajador, pero nada le resulta. O este hombre como lee y lee y lee, es capaz de criticarlo todo porque es informado de todo, pero nunca hace nada y no es creativo. O hay otro, todas las ideas buenas que tiene, pero nunca las lleva a cabo, el que es muy creativo. Es porque hay una disparidad en su cerebro. Porque el cerebro, según la teoría de Valdemar de Gregory y de McLean, Roger Sperry, Alexander Luria, es un compuesto de el lóbulo cerebral derecho, el lóbulo cerebral izquierdo y la parte posterior que comprende el cerebro central, cerebelo, médula espinal y otras partes del sistema nervioso central. El cerebro derecho es el creativo, el cerebro izquierdo es el intelectivo y el cerebro central es el operativo. Cuando hay una disparidad, necesitamos evaluar a las personas para saber cómo está programado su cerebro y qué distanciamiento hay entre la creatividad, el intelecto y la capacidad de ejecución. Entonces le hacemos un diagnóstico a la persona y le damos elementos para que proporcionalice adecuadamente su cerebro. Es decir, para que el soñador sea capaz
de programar su cerebro intelectivamente de una manera mejor y para que en la ejecución le vaya bien, para que el ejecutor sea capaz de no tener un distanciamiento en la capacidad de ejecutar y en la capacidad intelectiva, sino haya más acercamiento, no esté tan desproporcionalizado, sino que esté proporcionalizado y pueda ser más un ejecutor, más planeador, más investigador y tenga también capacidad creativa. En esta programación está: utilizamos la dianética y la hipnosis regresiva, que es una parte de la psicología que tiene que ver sobre los engramas y candados mentales. ¿Qué es un engrama y candado mental? Por ejemplo, una persona después de un accidente resultó con determinada cantidad de conflictos. Una madre que se cae de una escalera porque sus niños están jugando con una pelota mientras el esposo está lavando los platos, la escalera está en la cocina y ella está utilizando la escalera para poner los platos. El niño le arrebata a la niña el balón, se va contra la escalera, la mamá se caen los platos, se rompen, se golpea la cabeza, queda inconsciente. El niño le dice a la niña: eres una estúpida. La mamá, inconsciente, recibe esa información. Está el esposo con la llave del agua abierta y jugando platos, y él le dice: no se puede mover. Les grita a los niños, porque los niños están: mamá, mamá, ¿qué pasa? Bueno, resulta que la señora se recuperó, la llevaron a la clínica y todo, pero siempre que está en la cocina y escucha que abren el grifo y que lavan plato, le da dolor de cabeza. Ahí hay un engrama subconsciente mental. El esposo le invita a salir y cuando está en la cocina ella siente que no se puede mover. Recuerden que el papá les dijo: no la pueden mover. Ella siente que no se puede mover. Y fuera el niño le dijo a la niña: eres una estúpida, y ella se siente estúpida. Cuando se hace una regresión a esa persona, entonces esa persona es capaz de verse caer. El subconsciente tiene una capacidad increíble. Y al verse caer, el programador es capaz de hacerla ver qué fue lo que sucedió, para que ella no se sienta estúpida, para que no le duela la cabeza cuando suenan los platos y el grifo del agua esté abierta, para que no se sienta inmovilizada cuando esté en la cocina, para que se rompa ese archivo subconsciente, porque la mente está con un archivo de imágenes y recuerdos muy sistemático. Cuando se rompe eso, entonces hay que acudir al subconsciente para recomponer al subconsciente. Resulta que hay muchos traumas en la vida, de pérdidas, de impactos, de miedos, y nosotros hemos tratado personas que han quedado autistas, niños que han quedado autistas después de un susto. Cuando un niño, por ejemplo, estaba ahogando y la mamá gritó, el niño se sentía desesperado, lo atendieron adecuadamente, pero el niño quedó con un impacto cerebral y con cierta lesión cerebral. Lo tratamos con dianética, lo tratamos con homeopatía, lo tratamos con cámara hiperbárica, le pusimos terapia celular de células de cerebro y resulta que el niño quedó otra vez normal. Con la hipnosis y la dianética podemos reprogramar el organismo, pero la programación neurolingüística es muy importante, porque tenemos que programar el cerebro de tal manera que responda a la lingüística, a las palabras. Hay que educar a las personas para que manejen su lenguaje mental, su lenguaje gestual. Una persona habla con los gestos, de bienvenido, de rechazo, para que de acuerdo a su lenguaje empiece a generar una fuerza de positivismo que en vez de generar adrenalina y cortisol o motoxinas, lo que genera es endorfinas
y buena energía. ¿Cómo cambiar nuestro lenguaje para con nosotros y con la vida? Y cómo eso repercute en nuestra vida cotidiana de una manera muy saludable. Por eso también podemos hablar de psiconeuroinmunología, la parte psíquica, el estado mental, como nosotros fuimos engramados, conectados, lo que sucedió en el vientre de la madre, lo que sucedió. Por eso el proyecto Niño es tan importante, porque es la estimulación desde el vientre de la madre. Si la madre tuvo sustos espantosos, tuvo angustias, tuvo ansiedades, hubo una mala relación con el esposo, se le murió alguien, todo eso influye en la vida en gestación. La parte psicológica es la parte que manifiesta la personalidad y el carácter de alguien en un momento determinado de la vida. ¿Cómo romper con esos candados? Porque cuando alguien de pronto es muy renegado, muy maledicente, es que estuvo mal programado. Al reprogramarse, entonces esta persona va a estar más energético, más saludable. Cuando se baja la energía, se bajan las defensas. Cuando se sube la energía, se suben las defensas. Entonces la parte inmunológica influye muchísimo en esto. Sin embargo, hay personas, por ejemplo, nos han llegado pacientes que una vez un matrimonio joven, que en una fiesta les dieron una droga, los quisieron poner como muy chéveres y les dieron en el trago una droga, y resulta que se pasaron de dosis, y a uno se le colapsó el riñón, y la esposa tuvo un severo deterioro neuronal en el cerebro. Cuando detectamos la falta de energía que había en el riñón, sabiendo que esta persona había hecho un recorrido por Europa tratando de salvar su riñón, luego llegó a nosotros porque alguien se puso células de retina que tenía la mácula del ojo, y esa persona volvió a ver bien, nos remitió a este paciente, y cuando le dimos homeopatía, lo sometimos a cámara hiperbárica, le dimos la programación neurolingüística que necesitaba, la asesoría especial, y le pusimos células de regeneración a este riñón y a la esposa del cerebro. Un riñón que estaba colapsado, después de ponerle las células, a los 3 meses se había recuperado un 57%. Al año se había recuperado en más de un 90%. Nunca llegó el riñón al 100%, pero el riñón cogió una dinámica activa casi que lo normal. Recuperó prácticamente su riñón. Hay ciertos deterioros que no se quitan, pero poder hacer que un riñón o que el cerebro vuelva casi que a lo máximo de su normalidad es algo maravilloso, y se logra con terapia celular. Esa terapia celular es un estudio que hicimos con el Instituto NIHANS de Alemania. Paul NIHANS era un científico judío alemán, el precursor de las células madre, y descubrió cómo sacar determinada cantidad de células especiales de los carneros neonatos, o sea, el carnero pascual de los corderos, pero las células constitutivas son comandadas por el ADN del organismo. Como son células, como quien dice, arena y cemento, para formar células que ayuden a componer un riñón. Hay un estudio muy bello sobre eso, y ustedes se pueden informar por internet. Paul NIHANS,
en terapia celular regenerativa, el Instituto Suizo Alemán, y son cientos y cientos de pacientes, testimonios de cómo después de colocarse células y cámara hiperbárica y homeopatía volvieron a recuperar el desgaste tan tremendo que tenían en sus articulaciones a un punto muy incrementado, como han recuperado su riñón, su hígado, su páncreas, y les ha servido. En lo que es más difícil recuperar es un páncreas cuando la persona no ha mantenido bien su diabetes, y sin embargo cuando se le ponen las células y la persona coge disciplina, es mucho lo que se recupera, y hay algunos que se han recuperado totalmente. Tenemos también la terapia del biomagnetismo, par biomagnético, la polarización magnética. Utilizamos imanes de altísima potencia, de 13, 15.000 Gauss. Cuando se colocan en determinada cantidad y puntos del organismo, esos imanes, pues esos imanes logran cambiar el pH de hongos, virus, bacterias que dañan los órganos y que generan enfermedades. Y es así como se logran erradicar al colocarlos en determinada cantidad y en determinado punto. Entonces, el par biomagnético ayuda a un sinnúmero de enfermedades, muchísimas enfermedades, a quitar hongos, virus y bacterias. Es un gran tratamiento de las enfermedades autoinmunes, y nosotros tenemos ese estudio y esos imanes. Utilizamos la naturopatía, cómo las plantas han sido estudiadas en determinada cantidad de procesos de curación. Las plantas no se pueden utilizar más de 7 días. Hay que saber cómo es el biociclo, cómo se cogen las plantas, en qué equinoccio de invierno, de verano, en qué confluencia astrológica se necesita. Porque sabemos que si alguien corta las plantas en creciente, mira la influencia de la luna, pues entonces se van a deteriorar. Que si cortan la madera en creciente van a estar llenas de agua y es una madera que se pudre. Entonces tenemos que saber cómo coger, cosechar, tratar, manipular la planta para que la persona logre su curación con las terapias de planta. Bueno, aquí ya les hice un recuento de lo que manejamos otras cosas más, todo ligado a la regeneración, a la renovación celular. Por eso nuestras terapias son terapias sanas, que no tienen contraindicaciones y que no dejan secuelas en el organismo. Sin embargo, tenemos que estar pendientes de los especialistas. Somos una medicina auxiliar de los especialistas. Alguien nos dice que un homeópata puro es un especialista de todo, pues trabaja todas las especialidades, pero nunca desconoce la ciencia, va de la mano de la ciencia. Muy bien, espero que ustedes nos visiten y conozcan que en Guatapé hay un centro, también hay otro en Medellín, para el servicio de la comunidad. Estamos aquí en vitalidad y salud, porque la fuerza vital es la fuerza del alma, es la fuerza de la vida.